Pues buenos días a todos, continuamos en esta mañana de postgraduación este tema que es muy importante, el sufrimiento como fuerza homeopática. El sufrimiento, decíamos, no masoquista o dolorista, sino el sufrimiento decidido desde la profunda alegría. Sufrimiento como fuerza homeopática, hemos tratado de decir, es comprender que en este universo hay fuerzas maravillosas de sanación. Y hay que comprender, aunque sea tan difícil, que aquello de lo que más huimos, el dolor y el sufrimiento, son también fuerzas homeopáticas de sanación. Son bendiciones, en realidad, que no sé cuántos siglos o milenios tardaremos en comprender. Pero esta mañana, nuevamente, en una especie de mañana poética, poético-musical, de no velada, sino mañana literaria y musical, vamos a intentar continuar, al menos un rato más, hablando de este sufrimiento, ojalá con la enorme alegría que seguramente nos tiene esta mañana de graduación, posgraduación, pues sepamos reflejar en esta mañana no tanto realmente las notas bajas del sufrimiento, sino las notas altas, las que enaltecen el corazón, las que lo hacen vivo, lo hacen muy presente. Entonces, un rapidísimo resumen sobre lo que ya hemos visto. Hablábamos en la introducción, en el cero de este tema, de cuando el sol se apaga. Hablábamos pues de nuestro logo luminoso, y sin embargo ese logo es símbolo también, cuando se apaga, de lo que también somos, las sombras, el dolor, el sufrimiento. Y sobre esta introducción leíamos un poema, Me cayó encima la noche. Como nos pasa a todos, de repente vienen las sombras, viene el dolor, viene la enfermedad, viene la muerte propia o ajena. Y entonces sentimos que el mundo cambia y que nosotros cambiamos. Y escuchábamos maravillados el poema de Sabines, Gotas de Luna, que nos hacía sentir cómo aún la noche tiene un brillo, la noche tiene su propio sol, que es la luna, y cómo nos explicaba Sabines que hay que beber, que hay que tomar el elixir de esa luna. Y el primer punto que comenzábamos a ver le llamamos el hecho del sufrimiento, es decir, es un hecho el sufrimiento. Precisamente huir de lo que son hechos pues nos hace estar enfermos, nos hace neuróticos o psicóticos. El hecho del sufrimiento es un hecho de la vida. Nosotros sabemos si lo interpretamos en un sentido negativo, como algo nocivo, de una especie de demonio que ha creado, de la propia naturaleza que fuera nociva y que nos quiere hacer sufrir. Es cuestión de interpretación. Pero comencemos por entender que se trata de algo real, no podemos escondernos de eso. La locura a veces es un poco el huir al hecho del sufrimiento. Mucha gente que ríe en los manicomios parece feliz, pero se ha desconectado del hecho del sufrimiento. Tan ha sufrido tal vez una persona en esa situación que se desconecta. Pero ahí sigue. No hay la conciencia, no hay el ser humano presente, y eso es peor que enfrentar el mismo hecho del sufrimiento. Y hablábamos con canciones también de este hecho del sufrimiento. Cantamos Se fue mi niña, como un análogo de lo que nos sucede a todos. Se nos va la gente querida, no solo porque se mueran, sino también porque se alejan, nos abandonan, el desamor entra, hay crisis, conflictos. Y también cantábamos la canción de la desesperanza. ¿Cuántos de nosotros pues nos hemos sentido desesperanzados? Entonces todos empezamos a entrar, la última vez que empezamos esta clase, en esa sensación de tristeza, de dolor, de enfermedad, de desesperanza. En esa canción de la desesperanza hablábamos del corazón de nuestros pasos, cómo cuando las cosas se caen, cuando nos venimos hacia abajo, no solo sentimos que no podemos caminar, sino
que decidimos que no queremos ya caminar. Eso es perder el corazón de nuestros pasos. Y entramos a la parte 2 del tema, la fecundidad del sufrimiento. Es decir, ante el hecho del sufrimiento que decimos inicialmente, también hay que recalcar la fecundidad del sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento tiene un sentido, un valor, nos enseña algo, es capaz de ser fuerza homeopática. Ese es el sentido de entender el sufrimiento de una manera positiva y fecunda. Y comenzamos a hablar de esta fecundidad del sufrimiento también ante un video y una canción preciosa, Al alba venceré, que nos da una esperanza, que también, aunque caiga la noche, sabemos ya, por el análogo que ocurre todos los días, vivimos la noche y el día, vivimos la oscuridad y luego la luz, maravillados que asoma. Entonces es lo mismo en la vida. Cualquier dolor, cualquier sufrimiento que nos llega o que les llega a nuestros enfermos, siempre hay una esperanza. Sabemos que viene un mañana, que viene un amanecer. Pero terminábamos en aquel momento hablando con otra canción de que hay que buscar esa luz que ha de brotar en la oscuridad, esa salud que puede brotar de la enfermedad, esa vida que nace de la muerte. Busca, decimos. Así que esta mañana más propiamente comenzamos con que el número 3, recordando otra vez, decíamos en el 1 el hecho del sufrimiento. Bueno, pues ahora volver a regresar a esa parte, va a ser como un círculo, como una espiral lo que estaremos trabajando, siempre regresando a los hechos, pero también después viendo la esperanza que brota de los hechos. Así que la vida es sufrimiento. Esta es una gran verdad, una de las más grandes. La vida es sufrimiento. La primera de las 4 nobles verdades que enseñó Buda. Y aquí está pues un resumen, yo les leo más completa esta frase de Buda. Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento. La vejez es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. Convivir con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. Todo conlleva sufrimiento. La existencia y sus partes son sufrimiento. Esto es lo que ha dicho uno de los seres más grandes que han caminado sobre este planeta. Siddhartha Gautama, Buda. Y parece triste o melancólico lo que dice, pero otra vez, es un hombre que enfrentó el sufrimiento a su manera. A lo mejor podemos no estar muy de acuerdo. De hecho, la filosofía de la Universidad de la Cuarta República no comparte esencialmente la postura budista como de indiferencia. Creo que si estudiamos bien a los grandes, los leemos realmente, descubrimos que son etiquetados de maneras equivocadas. Pero bueno, es tan hay una cultura respecto al budismo en este sentido, de una especie de no ver lo real, ser indiferentes, no realmente disfrutar, una postura de vida más bien como resignada. Esa es un poco la filosofía que se plantea culturalmente acerca del budismo. No estamos de acuerdo en la universidad de esa postura, pero aún así esta postura, aún culturalmente hablando, nos enseña una manera también de enfrentar el hecho del sufrimiento. Recordemos, si les parece, también algunas partes de la historia de Miriam en nuestro libro 0, recuerdan, superpoderes, e intentemos mirar nuestra propia persona y nuestra propia historia. Para confirmar pues este hecho del sufrimiento,
esto que dice Buda, vamos a ir viendo cómo es que sufrimos estos hechos que a todos nos azotan cada día. Una primera cosa es que sufrimos que las cosas no salgan como queremos. Casi todos tenemos deseos de que las cosas sean de determinada forma. Que suceda esta mañana, este día, por ejemplo, que consiga yo tal o cual cosa que voy a buscar. Aquel negocio que voy a emprender, o aquella cosa que quiero encontrar y comprar. Tenemos planes, amanecemos todos los días con una serie de planes, y frecuentemente no nos salen las cosas como las habíamos planeado. Eso es lo mismo que dice Miriam, ¿recuerdan? Aquí les leo. Estaba así, sintiendo que todo era negro y oscuro, que todo era triste y frío. Más adelante estuvo deprimida por varios días. Para no variar, estaba deprimida y llorando porque no le salía el dibujo que le habían dejado de tarea. El dibujo no le había salido perfecto. Malditos poderes, se dijo mientras se levantaba furiosa dirigiéndose a su cuarto. No sirven cuando uno realmente los necesita. Y otra vez, igual que antes, salió de su lápiz un dibujo que no le gustaba y que iba al cesto de basura, y otro más, hasta empezar nuevamente como la otra vez, a deprimirse y a llorar. ¿De qué le servían sus poderes, dice más adelante, si no podía ayudar a niñitos como ese? Entonces, recuerden a Miriam, porque es una imagen, un análogo de lo que somos. Nosotros también tenemos un montón de quejas como esta sobre lo que nos corresponde, sobre las personas, sobre nosotros mismos, nos quejamos de nosotros mismos. Tenemos una sensación de sufrimiento constante. En este caso hemos dicho de que las cosas no salgan como queremos. Incluso sufrimos tan solo por la posibilidad de sufrimiento. Seguro les ha pasado, a todos nos pasa. Ay, es que no vaya a ser que me pase tal cosa, no me vayan a asaltar, no vaya a suceder que esté cerrada la tienda donde voy. Es decir, de antemano sufrimos. Imaginamos, como seres humanos, es grande que imaginemos, que pensemos, estamos teniendo memorias del futuro, asociamos cosas con facilidad, es una grandeza, pero también es un poco nuestro propio sufrimiento. También Miriam dice entonces sobre esto, tal vez se asustarían, dice, o pensarían que algo anda mal en ella. ¿Y si la metían a un manicomio? ¿Si la llevaban como al ET para investigarla? La empezarían a utilizar a ella y a sus poderes. A veces no se decidía a usar sus poderes porque no quería enfrentar la desilusión de que no le obedecieran, y dejaba de usarlos por días enteros, temerosa del fracaso y de la decepción. Esa es Miriam. Pero ¿y nosotros? Incluso como sanadores integrales, ¿no a veces no enfrentamos la enfermedad o a los pacientes por temor de fracasar? Porque no me va a salir, porque el maestro me va a regresar la historia, porque me va a decir que me faltó esto o aquello. Sabemos que hay opciones, me puedo meter a un hospital simplemente a hablar con la gente, pero ¿y si no me dejan entrar? ¿Y si luego me descubren y me corren, me meten a la cárcel? Entonces, es sufrir la posibilidad del sufrimiento. O sufrir lo que somos. También le pasa a Miriam, recordemos. Ella misma no estaba muy segura de que no anduviera algo mal en ella. O si simplemente la empezaban a felicitar y a admirar mucho. Mala obra. Esto último sería lo peor de todo. Cómo le fastidiaba la vida cuando la miraban mucho y se fijaban mucho en ella. Especialmente por algo que ella hiciera muy bien. Le daba mucha pena. Ya no sabía qué decir ni cómo actuar. Se alejarían de ella porque la considerarían rara, mala obra, todo menos que la consideraran rara o distinta. Ella quería ser como todo el mundo y poder lo que todos pueden y no hacer lo que los demás no hacen. Dibujaba muy bonito, decían, con esa admiración que a ella no le gustaba, pero ella sabía muy bien que no dibujaba nada bonito, que mientras la copia no fuera mejor que lo que copiaba ella,
nunca estaría satisfecho. Soy una inútil, pensaba, nunca me sale nada bien. Así que no nos gustamos, igual que Miriam. No nos gustan nuestros defectos, nuestra personalidad, nuestro modo de ser. Miriam se queja de que la consideran rara a los demás, como suele suceder a un tipo 4, a los tipos más callados y solitarios. Pero igual, si tú no eres de los callados y solitarios, sino de los movidos y extrovertidos, sabes perfectamente también cómo te acusas a ti mismo de tu modo de ser, sobre todo cuando tiene malas consecuencias. Somos todos iguales. Estamos viendo que es realidad esto que dice Buda, en el sentido de que el sufrimiento aparece todos los días. Y ya dijimos varios aspectos. Uno de ellos es que sufrimos quiénes somos y cómo funcionamos. O cómo son los demás, lo que dicen o hacen otros. Este es hasta más común y frecuente. Miriam dice, dibujaba muy bonito, decían, con esa admiración que a ella no le gustaba. Cómo odiaba que le dijeran con esa vocecita que siempre le parecía fingida y condescendiente: Miriam, pero qué precioso te está quedando. ¿Qué, no tenían ojos? ¿No veían la diferencia? ¿Qué caso tenía hacer algo que otras personas o incluso máquinas hacían mejor que tú? Y más adelante dice, ¿por qué dejar tareas tontas e imposibles? ¿Cómo odiaba la escuela? Cuántas mentiras e hipocresía, cuánta apariencia y cuánto fingimiento, cuántas odiosas e inútiles tareas. A ver, Miriam, dime la verdad, ¿quién te hizo este dibujo?, le preguntó su maestra con ese tonito agridulzón de judicial que está a punto de iniciar la tortura. ¿Qué le decía? ¿Que lo hizo su lápiz solito? La tortura se iniciaría de inmediato y ya nunca acabaría. Otro día estaba Ernesto, su hermano, provocándola y burlándose de ella con ese arte tan fino de él, de saber exactamente lo que la lastimaba y la hacía llorar y deprimirse. Sus muecas y sus risas no paraban y a ella le taladraban el alma, y el dolor y llanto y coraje se le acumulaban en el pecho, oprimiéndola y asfixiándola. Quería llorar y no podía. Quería no llorar y no podía. Y ese medio llanto y medio no llanto crecía dentro de su pecho, ahogándola. ¿Qué clase de horribles demonios habrán inventado esta tortura que son la escuela y los maestros y las tareas? ¿Por qué mejor no me muero y ya? Aunque no era perfecto, era lo que su maestra y los demás esperaban de ella y podían aceptar. Entonces, Miriam, como nosotros, miramos hacia afuera, hacia los demás, y no nos gusta, nos quejamos. Tenemos ideas, a veces sí sustentadas en hechos y a veces no, que nos hacen rechazar lo que sucede fuera de nosotros y lo que sucede en las personas, aunque sea imaginándolo, aunque nos digan cosas bonitas. Ese es el punto. Aquí Miriam se está quejando de que le dicen que qué bonito dibujo. Gente tan tonta, ¿no? Si no es cierto, ¿por qué me lo dice? Es decir, todo lo juzgamos, hasta lo positivo, como algo negativo, cuando estamos en una postura de sufrimiento y enfermo. Por supuesto estamos hablando de eso, del sufrimiento. También hay muchos momentos en los que estamos plenos y felices, y entonces nos pueden decir ofensas, y nosotros, pues no es que las sintamos como bendiciones y halagos. Se necesita una salud mucho más plena para eso, pero no escuchamos, ni nos damos cuenta que se están burlando o que están hablando de nosotros. Nuestra sensación de felicidad no lo permite. También sucede en el sufrimiento. La gente puede acercarte a ti porque quiere consolarte y porque realmente te quiere, y tú dices, no, nada más me tiene lástima. No, espérate, déjame. O sea, sentimos mentirosa, hipócrita a la otra persona. Es decir, nadie se escapa. Cuando estamos en sufrimiento, todo lo externo y también las personas resulta que nos hacen. Y claro, a veces, y más pasa con los sanadores, sanadoras integrales, pues sufrimos por los demás. Y eso, en cierto modo, es muy bueno. Están ustedes aquí estudiando y continúan haciéndolo la homeopatía integral, porque están invitados a esto, a sufrir con los demás. Pero estamos señalando cuántas causas hay del sufrimiento, incluyendo las que nosotros decidimos.
También a Miriam le pasaba, ¿recuerdan? Aquí, Yowler, su perro, se había lastimado una patita. Y ella todos los días había estado yendo a, no sabía qué, a consolarlo, a cuidarlo, a decirle que lo sentía mucho. Los 3 días anteriores le habían vendado muy cuidadosamente la patita izquierda, aunque a Yowler no le había parecido mucho la idea, pues de repente quería huir de sus manos y de repente gruñía un poco. Tal vez lo lastimaba o tal vez él mismo tenía miedo de que lo lastimara. Pero ella le explicaba que no quería lastimarlo y que tendría mucho cuidado al vendarlo. Yowler parecía entender no a sus palabras sino a sus sentimientos y la dejó hacer lo que ella creía que era bueno para él. El caso es que ahora por tercera vez le quitaba el vendaje y por tercera vez veía con tristeza que la patita parecía estar igual. Su pobre perro se negaba a apoyar su pata en el suelo y se resistía a que ella se la tocara o se la metiera. Otro día llegó su papito del trabajo, como a las 3 de la tarde, con ese terrible dolor de cabeza que ninguna medicina y con nada que hiciera se le quitaba, excepto acostándose por varias horas en completo silencio y oscuridad. Le desgarraba el corazón ver esos ojos tristísimos de su padre y ese rostro pálido atravesado por arrugas de dolor. Pero sobre todo, le desgarraba el corazón no poder hacer nada por él. En verdad, si eso fuera posible, ella prefería tener ese dolor de cabeza en lugar de él. En otra ocasión, mientras esperaba dentro del coche, vio por la calle cómo una mamá llevaba a su hijito de unos 6 años a la escuela. Lo llevaba casi arrastrando porque ya era tarde y el niñito, sin fijarse, era imposible que se fijara con las carreras de la mamá, pisó una caca que había en la banqueta y algo le dijo a la mamá tratando de detenerse. Ella volteó y miró su zapato blanco completamente sucio y su rostro enrojeció. Mira nada más, idiota, por no fijarte por dónde caminas. Eres un pendejo cochino, le dijo al mismo tiempo que su mano derecha se dirigía con violencia hacia su rostro. ¡Detente, mano, detente!, ordenó Miriam a esa mano con toda la fuerza de su pensamiento y de su deseo interior. Pero la mano no se detuvo. Siguió su viaje implacable hasta el rostro asustado y lloroso del niñito. La mano de la mamá regresó una y otra vez, ya en la cabeza, ya en la espalda del niño, ya en sus brazos, mientras la voz furiosa también seguía y seguía. Estúpido cochino, puerco, nunca te fijas. Miriam le ordenó a esa boca que se callara, le ordenó a esa mamá que se muriera, o que cuando menos se le paralizaran las manos, y nada. Sus poderes no se ponían en funcionamiento para ayudar a ese pobre e indefenso niño. Dejó mejor de mirar y se cubrió el rostro con las manos, impotente y desdichada, queriendo no seguir oyendo los gritos de la mamá que no terminaban. ¿De qué le servían sus poderes si no podía ayudar a niñitos como ese? ¿No nos ha pasado frente a la enfermedad? Cuando decimos es que este paciente sigue hacia abajo, se está muriendo, no puedo hacer nada. Aquí está mi corazón, los latidos de mi corazón, pero sigue mal. O un familiar, un hijo que no sienta cabeza, que no hace caso, que está metido en las drogas, que cuántas cosas nos hacen sufrir. Gente que amamos. El amor implica eso. Solo una falsa indiferencia, la que decimos que no, de fondo yo no creo que sea la postura de Siddhartha Gautama, Buda, el gran Buda. Pero bueno, sigamos hablando de esta filosofía que dice, no, para no sentir pues no hay que amar. No te apegues, dicen, en el fondo dicen, ni siquiera el amor, porque el amor puede llegar a ser un apego. Tu distancia, así no vas a sufrir. Pero es también un consejo inútil. Somos seres humanos maravillosos, enamorados y enamoradas de todo, de la vida de los demás. Siempre llega alguien que nos sorprende y nos enamora. Y entramos en conexión con alguien que nos gusta, que le gustamos. Y
pues eso implica sufrimiento. Cuando este enamorado, enamorada, este esposo, esposa, este amado, amada, me cuenta que está sufriendo, pues yo sufro. Siento igual o peor porque ni siquiera puedo hacer nada. O a distancia me cuenta que está llorando, que se le murió alguien. Yo tal vez no puedo estar, no puedo consolar, no puedo hacer nada. Sufrimos. Hasta por animalitos. ¿Quién tiene un perrito también? Un gatito que se puso malo, que se murió. Yo he visto llorar a lágrima viva, a veces más que por un ser humano, a mujeres llorando por un animal. Y poniéndose locas, recuerdo a una doctora homeópata, que no voy a decir quién, porque estamos en vivo para otros. Pero le avisaron por teléfono que estaba su perrito o algo mal. De veras, nunca la había visto y jamás la volví a ver tan loca como se puso. Gritando, estaba el maestro Proceso, estábamos en mi clase. Era una de las alumnas del extranjero, que vivía ya un buen rato en Tulancingo. ¿Qué hago, maestro? ¿Qué hago? Ayúdeme, ¿qué le damos? Gritando como loca. El maestro, tranquilice, espérese, vamos a ver. Entonces nos pasa hasta con los animales. Sufrimos. A ella no le pasaba nada, no le dolía nada. Era su perrito. Pero sufrimos. Vean por qué dice Buda que todo es sufrimiento. La vida es sufrimiento. Incluso amar, entonces es sufrimiento. Y por supuesto entonces sufrimos la enfermedad. Eso no apareció tal cual con Miriam, aunque sí, ¿no? La de su papá, la del mismo perrito. Sufrimos la enfermedad de dos formas, tanto como enfermos, ¿no? Ahora mismo hay aquí enfermos que están tosiendo. Qué bueno que vinieron a intentar sanarse aquí, porque también ya saben, esta aula magna de nuestra universidad es también lugar de sanación. Así lo hemos visto, lo hemos sentido. Pero bueno, aquí, aunque hay algunos que no tosan, a lo mejor tienen un dolor en algún sitio de su cuerpo o de su corazón. Pues sufrimos. Yo les he dicho de mí cuántos achaques de repente me aparecen, a veces hasta cada día uno u otro. Son achaques benditos y ahora lo entiendo así, pero no dejan de perturbar y de hacer sufrir. Y como sanadores, pues nuestra vida es estar frente al sufrimiento. Por eso algunos le corremos a esta misión. Por eso la aplazamos. Por eso la tomamos de a ratitos. Voy a hacer una historia, pero no quisiéramos tener 10 o 20 historias en el día. Aún si eso significara hasta entradas económicas, en el fondo el punto es: prefiero no tener dinero pero no sufrir. Y estar frente a un enfermo y escuchar todo lo que me cuenta, sentir el dolor en mi corazón, sentir ganas de llorar con el enfermo, cargar su sufrimiento, todo lo que implica la homeopatía integral, pues realmente no lo queremos y le huimos al compromiso. Pero bueno, la gran noticia antes de terminar esta hora en esta mañana es que hay caminos. Y uno primero que seguramente también Buda, aunque no sea tan reconocido, seguramente también en su interior y lo que intentó enseñar a sus discípulos, es esta maravilla que comienza a transformar el sufrimiento y a hacerlo efectivo: la aceptación del sufrimiento. Esta es otra de las ideas fuerza fundamentales en nuestro libro cuarto que está en proceso, el libro Sufrimiento Integral. Decimos ahí, como una síntesis, entrecomillado, el sufrimiento, enfermedad, se duplica y multiplica cuando no se acepta ni se valora. Repito, va a estar en ese libro y es una de las ideas fundamentales, la reflexión que llamamos número 7. El sufrimiento, enfermedad, se duplica y multiplica cuando no se acepta y se valora. Empecemos al menos a entender eso, que si nosotros aceptamos el sufrimiento, evitamos su duplicación y multiplicación. Esa es la maravilla. Y tenemos que hacer entender eso al enfermo. De alguna forma, primera o segunda o la consulta que sea, le tenemos que llegar a decir al enfermo: mire, ayúdeme a curarse y a estar mejor de sus dolores y achaques. ¿Cómo me va a ayudar? Acepte
que la vida es también dolor y sufrimiento, que el proceso de su curación implica ratos de sufrimiento. Yo quisiera quitarle la tos, porque no quisiera ver cómo le lastima, le raspa, pero no puedo ni debo hacerlo, porque su tos es una bendición que le está haciendo sacar las flemas y que no se hagan bronquitis y problemas mayores. Agradezca su tos, aunque le duele. O nos dice del dolor de cabeza, y nosotros también tenemos que decirle, mire, el trabajo de su curación, de su autosanación, el trabajo que está haciendo la homeopatía integral, también los globulitos homeopáticos y todas las otras fuerzas, implican que usted descanse. Y tal vez si no tuviera este dolor, estaría trabajando. El dolor le hace cambiar sus hábitos normales. Claro, si usted va y se toma un analgésico alopático, va a trabajar como si nada, pero no está curando, está enfermando más profundamente. Es una tristeza que nuestra ciencia, entre comillas, la falsa y mala ciencia, pueda ya eliminarnos síntomas simples como el del dolor, porque no se permite el proceso profundo de curación. Entonces, a nuestros pacientes tenemos que hablarles de algo que primero tenemos que vivir. Si nosotros como homeópatas, tristeza si sucede, allá a ocultas o no a ocultas, andamos tomando analgésicos cuando no aguantamos un dolor de cabeza, ¿qué autoridad moral, qué convicción podemos tener después para pedirle eso a un paciente? Si nosotros hemos sido incapaces de resistir el dolor, las dificultades, las toses, las fiebres y lo que sea. Si nos vamos al camino fácil como sanadores, pues después, ¿cómo podemos ayudar? En una de las bendiciones y de las fecundidades del sufrimiento es esta, estoy adelantando tal vez cosas, pero que se las digo y las he dicho muchas veces. Cuando uno sabe agradecer y bendecir el sufrimiento y por lo tanto aceptarlo y decidirlo, entonces la primera bendición es que a uno no le cuentan acerca del dolor. No hay paciente que les pueda decir, si es que usted no siente, no ha sentido lo que yo, por eso dice que me aguante. Yo puedo decir, y espero que ustedes todos también, como sanadores, puedan decir, sí, conozco ese sufrimiento y peores. Y les puedo contar el día que me pasé días sin analgésicos, prácticamente pidiendo la muerte. Ya les he platicado a ustedes cuando la lumbalgia se hizo, el día que se hizo más terrible mi lumbar. Sabía yo que una inyección me quitaría el dolor de inmediato. Y por muchos días no me puse esa inyección. Así que cedo. Ustedes mujeres saben lo que es el dolor de un parto natural. Algunas al menos de ustedes. Así que no les cuentan. Cuando un hombre venga a lloriquear que le duele algo, ustedes pueden con autoridad decirle, mire, no sabe lo que es el dolor de parto. No me diga que no sé de dolores yo. Y pueden contar la historia. Me decían que me cortaban y que la cesárea y que no sé qué, les dije, no. Quiero que mi hijo salga bien y va a salir bien por los medios naturales. Entonces, ese es el punto. Si realmente analizamos nuestra vida y nuestros sufrimientos, podemos descubrir la bendición de que ante la noche del dolor también conocimos la profunda alegría de la mañana, de luz, del alumbramiento, por ejemplo en el caso de ustedes. Yo he visto en los hospitales tantas veces esas muecas de llanto, de dolor, hasta de gritos en contra del marido, por ejemplo, porque se embarazó y no quería o cosas así. En el momento de la desesperación todo es posible en el sufrimiento, y luego ver la sonrisa maravillada, agradecida del bebé que está ahí. ¿No se acuerdan del dolor? No pasa nada, no pasó nada en realidad. Y dio a luz una vida nueva, ese dolor. Sobre todo ahora, si cada vez tenemos más la conciencia de que el parto natural es realmente el que fortifica a nuestros hijos, a nuestros niños. Ojalá, yo lo repito cuando puedo y lo hago otra vez aquí, porque tenemos que crear una nueva cultura que se aleje de las cesáreas innecesarias.
porque recuerdan toda la analogía del gusanito, cómo necesita pasar por el agujerito tan pequeñito para exprimirse y que llegue la savia hasta las alas y pueda volar como mariposa. Recuerdan cuando platicamos de cómo aquel hombre que veía los trabajos del gusanito quiso cortar el capullo para que saliera más fácilmente y lo hizo lisiada a ese gusanito para siempre porque ya no pudo volar. Eso hacemos con nuestros hijos, con los partos obligados, forzados por razones económicas en casi todos los casos, por comodidad del médico que puede programar durante el día el parto, en lugar de que le llamen a la medianoche a despertarlo para atender el parto natural. Son cuestiones de economía y de conveniencia. Y pues ojalá no suceda, pero la verdad es que con sufrimiento de futuro, les digo que tal vez un día en 100 años se pueda escribir en los libros el daño que producía en los cerebros de nuestros hijos, o en su alma, o en su corazón, o en su espíritu, en sus cualidades como seres humanos maravillosos, el daño que les producía, que les impidieran atravesar el canal del parto. Como si alguna savia fuera necesaria, el sufrimiento propio del niño, el esfuerzo que está. Y hay libros al respecto. Yo estoy hablando de que cuando sea tan científico, entre comillas, que ya nadie tenga duda de que la cesárea sería un último recurso realmente para el 1% de las mujeres, no para el 99% que en realidad hoy se está usando, excepto en los hospitales públicos, que por supuesto prefieren gastar lo menos posible en las cirugías. Pues los privados es el 99% que llegan, mujeres que llegan a un privado, van a hacer cesárea y les van a inventar lo que sea. Lo saben ustedes, las que lo han hecho. Pero bueno, ya les pasó a ustedes, se aprendan y entiendan para que a sus hijas, a sus nietas, no les pase. Entonces, la primera de las 4 nobles verdades de Buda es una gran verdad, porque una vez que la comprendemos, realmente la trascendemos. Cuando realmente nos damos cuenta de que la vida es dificultosa, una vez que lo hemos comprendido y aceptado verdaderamente así, la vida ya no resulta dificultosa. Porque una vez que se aceptó aquella verdad, el hecho de que la vida sea dificultosa ya no importa. El origen del sufrimiento es el anhelo, apego, aferramiento y la ignorancia. También esto es de Buda. Y es a lo que llama el apego. El apego es precisamente el no aceptar el sufrimiento. Nos apegamos tanto a la sensación de dicha y de salud que después somos incapaces de aceptar cuando llega el dolor, cuando llega la muerte. En ese sentido, de acuerdo totalmente con la filosofía budista. No en el sentido de una indiferencia que se hace incapaz de sentir tanto la dicha como el dolor, no, pero sí en el sentido de una aceptación plena. El origen del sufrimiento, el verdadero sufrimiento, viene de que anhelemos, nos apeguemos, nos aferremos a la vida y a la salud, en el sentido de no aceptar también el dolor y el sufrimiento. Y en muchos casos a la ignorancia. Ustedes están aquí porque están queriendo huir, ahí sí, de la ignorancia. Están queriendo tener conciencia, que esa es la gran maravilla del aprendizaje, hacernos conscientes. Y por eso Miriam también nos habla del sufrimiento no aceptado. Y otra vez vemos nosotros que somos así. Dice en la historia, los seres humanos, a diferencia de los animales, no solo sufrían, un hecho inevitable y natural, sino que además, absurdamente, sufrían sufrir. Una decisión humana perfectamente evitable y antinatural. Un relámpago de claridad interior le hacía a Miriam ahora tener plena conciencia de sí. Ella no había escogido sufrir, pero ahora caía en la cuenta de que sí había decidido sufrir su sufrir. ¿Por qué?
¿Por qué? Decía constantemente. ¿Por qué yo? Se preguntaba en todo momento. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no soy de tal modo o por qué soy de tal otro? ¿Por qué nací? ¿Por qué mejor no me muero? ¿Por qué no me sale nada bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No somos así? ¿Por qué yo? Y podría haber 1000 respuestas que nos pueden dar los demás y también nosotros podemos responder por qué, pero es como una pregunta dolorida, meramente literaria. No queremos en realidad la respuesta. Lo que estamos en realidad diciendo no es que queremos que nos digan por qué, simplemente queremos quejar y queremos dejar bien clarito que no hay ninguna razón posible para que podamos estar sufriendo en este momento. Nos llegamos a la realidad del sufrimiento y a la realidad de las causas. Sabemos que en muchísimo porcentaje nosotros somos la propia causa de nuestro sufrimiento, pero no nos gusta esa respuesta. Ningún paciente le va a gustar, y menos a las primeras, por eso hay que ser prudentes y cuidadosos en la homeopatía integral. A ninguno le va a gustar que le digamos, mire, eso que le pasa a usted lo ha decidido. Se van corriendo de la consulta, nos mandan a volar. Hay que decirlo cuando ya haya conciencia, cuando la ignorancia empiece a disiparse. Porque una vez que el paciente entiende esto, va a enfermar menos. Por eso nos quedamos impacientes, recuerden. Nos quedamos impacientes cuando nuestros pacientes se hacen conscientes y menos ignorantes. Les damos nosotros las claves de su salud y ya no vienen con nosotros. La homeopatía por eso no es negocio. Hay que volverlo a decir aquí, para todo el mundo. Porque no queremos que estudien homeopatía integral por conveniencias de tipo económico. Les decimos con toda claridad, esta homeopatía que enseñamos sana a las personas, no las mantiene enfermas para que sigan viniendo a consulta con nosotros. Si desaparecen incluso antes de los 3 meses que siempre les pedimos, en la mayoría de los casos es porque no tienen dinero, se sintieron mejor y dicen, ya que voy, ya se me quitó. Así de mágicas son muchas veces nuestros tratamientos y la gente sabe. De hecho, yo agradezco mucho cuando no son tan mágicos los tratamientos, porque regresan más, porque nos dan más tiempo de trabajar. También a veces sucede la magia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el gorrito puesto y si Dios dice que haya magia, con lo que dé o con mi palabra o con nada de eso, pero que haya magia interior en el paciente de autocuración. Porque cuando eso ocurre, pues el paciente no vuelve. No importa lo maravilloso que sea el médico o lo afamado. Incluso hemos dicho cuando lo encontramos meses o años después o regresa, ¿qué pasó? No, doctor, pues ya no vino porque se me quitó todo. Ya otra vez con paciencia le explico, no, mire, eso de que se le quita todo nunca es cierto, parece, pero no, mire usted por qué regresa. Cree que porque es otra cosa, ¿no? Pues no. Esto que le aparece ahora parece nuevo, pero es la misma, tiene la misma raíz. ¿Bien? Vamos a practicar y verá. No, sí tiene razón, todo esto otra vez, y las broncas, que con mi esposo, que con mis hijos. Sí, ya está ahora, con otro, aparentemente con otro problema. Entonces, hacemos la luz en la oscuridad de los pacientes cuando somos capaces de hacerles entender que hay que aceptar el sufrimiento. Porque ahora lo ponemos en amarillo para señalar las cosas positivas que van a comenzar a aparecer en nuestro tema. Tenemos también que pensar en el poder del sufrimiento aceptado. Es una fuerza enorme. ¿Se acuerdan del arcano de la fuerza que acabamos de ver? Pues esta fuerza que nos puede brotar de nuestra naturaleza virgen viene del sufrimiento aceptado. Y también a Miriam le pasó. En el cuento aparece este poder del sufrimiento aceptado. Leemos ahí, la gente en realidad sufría, de verdad, por no aceptar sufrir. El sufrimiento inevitable y natural de ser, de vivir, de crecer y de amar, se convertía por ignorancia y por hedonismo y por ingenuidad en un duplicado y multiplicado sufrimiento, por la obstinada negación y rebeldía y la no aceptación, por no acoger y asumir con reverencia, con humildad, por no agradecer. El sufrimiento inevitable y natural, cuando era aceptado, se convertía en una gran fuente de poder espiritual.
El sufrimiento no aceptado era, en cambio, la verdadera y única fuente de vacío interior, de desesperanza y de inutilidad. El sufrimiento no aceptado conducía a la impotencia y a la incapacidad, y así ella en su corta vida lo había ya experimentado. El sufrimiento aceptado, por el contrario, llevaba a poder y a ser capaz, e incluso, como ella lo estaba experimentando, a superamar y a superpoder. ¿Recuerdan estos párrafos? Ahí está. ¿A qué no? ¿Cómo es que los sanadores integrales hemos de llegar a superamar y a superpoder? Decíamos que bastan nuestras pobrezas y decir aquí estoy, con que no soy, ni sé, ni puedo, pero aquí estoy. Y lo recalcamos nuevamente, hasta con exceso tal vez en la graduación. Por eso se nos fue el tiempo, porque yo quise acentuar las cosas fundamentales nuevamente y a profundidad. Pero también es cierto que si nosotros aceptamos lo que somos y aceptamos el sufrimiento, empieza a ocurrir en nosotros un superamor y un superpoder que nos hace distintos y capaces realmente de ayudar, de ser canales de verdadera magia, de verdaderos milagros, de verdadero poder. Llega el caso, llega el momento cuando nosotros somos realmente canal, que realmente, como decía hace un momento, empezamos a tener menos pacientes. Llegan nuevos, pero otros pacientes se van porque están bien, están mucho mejor. Son milagros que ocurren cada vez más cuando el sanador integral ha descubierto esta gran fuente de poder espiritual. Porque ya todo entonces, cuando uno descubre esto, ya todo lo bendice y lo aprovecha. Esta tos con la que vienen hoy Maribel y Carmen, cuando uno dice bendita tos, todo cambia. Hasta más pronto se quita la tos, para empezar. Pero sobre todo cuando uno dice bendita tos, uno en el fondo está diciendo bendita tos por mis hijos, o por mi familia, o mi pareja, o por la vida misma, o por mis estudios, o por ser sanador. Bendita tos, bendito dolor de cabeza, bendita artritis, o bendita tristeza, bendito marido que no me ama. Es sufrimiento. Cuando lo acepto y digo bendito, todo cambia. Me adelanto pues porque voy a hablar de eso. Un poema más adelante precioso se llama Maldije, bendije. Estoy hablando de eso, en cierto modo. Nosotros podemos maldecir lo que sucede o podemos bendecir lo que sucede. Si bendecimos, hay una gran fuente de poder espiritual que crece dentro de nosotros. Nuestra palabra se hace poderosa. Nuestra vida misma se hace poderosa. No es, como me han dicho varios de ustedes, sobre todo los que no terminan y se desesperan, es que usted nos pide demasiado, quiere que seamos santos. No, palabra que no, yo no lo soy. A algunos les puede parecer, hasta que me conocen bien, como ustedes, ya me conocen bien, saben que no soy ningún santo. Pero mientras puede parecer, en realidad lo que ocurre no es porque uno sea santo, es que el que es santo trabaja a través de nosotros cuando hemos bendecido y aceptado el sufrimiento, cualquier sufrimiento. Viene el poder. Dios no puede obsequiar ese canal que diga, ok, bendito mi sufrimiento, el que sea. Hoy no me sentí amado. Llevo un año sin sentirme amado. Llevo toda la vida sin sentirme amado. Bendito sea el no amor que experimento. ¿Creerán ustedes que no lo digo? ¿Me creerán tan amado? ¿Crean que porque tengo una familia maravillosa me siento amado? Otra vez, el punto es lo subjetivo, lo interior. Podemos desde el punto de vista de otros tenerlo todo y desde dentro de sentir que no tenemos nada. Cualquier cosa que nos esté ocurriendo ahora mismo, ese conflicto de relación interpersonal,
cuando tú dices bendito conflicto, hay una fuente de poder espiritual que te va llevando a super amar y a super. Finalmente el verdadero amor, para hablar de ese tema tan vital para todos, y estoy hablando de un conflicto de relaciones y por lo tanto de amor, de falta de amor, carencia de amor. Finalmente ese sufrimiento, paradójicamente, es el que nos puede hacer más capaces de amar verdaderamente. Oh, si nos quisieran todos tanto, si todo el mundo estuviera a nuestros pies queriendo servirnos, desdichados de nosotros porque no aprenderíamos a amar. Aprenderíamos a ser egoístas, como de hecho puede que nos ocurra. Si algunos de ustedes, a diferencia de mí, se sienten muy amados, en cierto modo les digo desdichados, porque tal vez están siendo dolor para otras personas. Son egoísmo que pide y pide y exige cada vez más, porque entre más se da, el amor más se quiere. Pero si, como estoy seguro la mayoría de ustedes junto conmigo, podemos más bien decir lo contrario, que tal vez sentimos demasiada falta de amor, carencia de amor, necesidad de amor, eso es una gran bendición, porque esa incapacidad, ese dolor, se está o puede hacerse fecundo si tú lo aceptas y lo decides, para que seas una persona amorosa, de veras amorosa, capaz de hacer diferencia en nuestra vida. Es decir, acabamos descubriendo que el amor no es tanto que me amen, sino que yo, como decía San Francisco, que no busque tanto ser amado como amar. Eso es el amor. ¿Cómo es la alegría? La alegría, ¿qué es? Que no busque tanto ser dichoso como hacer dichosos a los que me rodean. Cuando descubrimos que esa es la verdadera alegría, todo se cambia. Cuando descubrimos que el amor es amar, no ser amados, aunque por supuesto también ocurre. Creo que incluso, y también les puedo dar experiencia actual de eso, cuando uno decide dedicarse por entero a los demás, a amar, sin esperar nada a cambio, no sé, el milagro que ocurre es que empieza uno a ser realmente amado. Llegan personas, aunque sean pocas, que sí saben amarle a uno como lo ha necesitado toda la vida. Esa es mi experiencia también. En tanto yo buscaba, exigía ser amado, menos ocurría. Cuando renuncio a ser amado, descubro la maravilla de eso, el gozo de eso. Y después, cómo el gozo se acrecienta y multiplica, porque resulta que soy amado. Aunque sea por una, o por dos, o por 5, poquitas personas que sean. Entonces, esto es una gran fuente de poder espiritual. Y estoy hablando del amor, pero hablemos del poder. Ustedes quieren ser sanadores importantes, que hagan el bien, que realmente curen a la gente. Eso es un poder. Y no te viene de a gratis. No te viene porque hayas pagado mucha colegiatura en esta universidad. Por eso es que no podemos pedir colegiaturas. De hecho, a veces, a lo mejor eso no lo digo, porque si no tendría que editar. Iba a poner un ejemplo inadecuado. Cuando la gente pues puede aportar, a veces económicamente, no aporta lo fundamental. Por eso esto es para los pobres. Los ricos que hubieran estado un tiempo aquí se fueron, porque entendían de fondo que la invitación implicaba ser pobres o la decisión de ser pobres. Entonces, ¿quieres poder realmente? Hay que pagarlo, pero no con dinero. Es con una transformación, es con el sufrimiento que se acepta. Incluso cuando tú no entiendes un texto, no puedes hacer un trabajo sobre un texto, y yo como posgraduados esperaré los textos de ustedes. Si realmente quieren continuar el camino, no vendrán solo a escuchar, tendrán que empezar a trabajar más textos. Pero bueno, cuando tú ves que no puedes escribir, que no se te ocurre ni qué escribir, y aceptas ese sufrimiento, empiezas
empieza a venir el superpoder. Solo que hay que hacerlo. Si tú no haces lo mismo que Miriam, una hoja y otra hoja y otra hoja que rompes porque dices, eso es una basura lo que estoy escribiendo. Si no haces eso muchas veces no sabes lo que es escribir. Y no sabes, no les has preguntado a ninguno de los grandes escritores cuántas hojas han tenido que romper antes de comenzar a saber escribir. Yo no he de ser un gran escritor, pero estoy escribiendo libros. Les puedo decir con toda verdad y convicción, aunque cueste creerlo, hace poco mi esposa, les pongo el ejemplo, una hermana mía entró a un retiro espiritual, entonces me hablaron por teléfono que si le podía hacer una cartita. Entonces antes de la cena me bajé una hojita, la doblé para escribir. Y mientras estaba preparando la cena, yo empecé a escribirle a mi hermano y no paraba. Y mi esposa estaba también queriendo escribir su cartita. Y me dijo, oye, ¿te estás dando cuenta de cómo no escribe sin parar? Y yo llevo 2 renglones y no sé qué más decir. Entonces le dije, de inmediato le dije, recuerda que te he dicho muchas veces que a veces estoy horas y horas tratando de escribir para el libro y no sale nada. Entonces, si ahora puedo escribir tanto y tan de corrido y tan fácil aparentemente, es porque he tenido esas otras horas. Les digo hoy lo mismo a ustedes. Tienen que estar horas queriendo hacer una tarea y no poder hacerla, pero estar las horas. ¿Qué pasa en general? Cuando no aceptan el sufrimiento y no entienden la fecundidad del sufrimiento, por ejemplo, de hacer un escrito. Que a los 10 minutos se ponen a ver la tele o a hacer otra cosa. No estuvieron realmente una hora tratando de escribir algo, o 2 o 3. Cualquiera que ve mis libros piensa que fueron muy fáciles. Yo he tardado, aún cada libro, horas y horas y horas a veces para una página. Pero pues claro, nadie lo cree. Piensa que los que escriben, igual que los que componen canciones o los que tocan el piano tan maravillosamente, piensa que es una especie de don que nomás ahí se necesita lágrimas, sudor y sangre. Entonces, si nosotros queremos superpoder, realmente en el sentido de hacer el bien a los demás y saber qué darles y qué palabra tenga que salir, pues hay que sufrir, hay que batallar. Y la historia clínica misma es un trabajo en ese sentido. El tener que enviar una historia clínica, que no sé cómo, que la computadora que me la regresa, que no sé, que me borra, todos esos sufrimientos, esos son los que hay que enfrentar para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Sobre todo, entre más pobre te sientas y necesitas la asesoría del maestro o de otros compañeros que vayan surgiendo, que apoyen en eso, pues entre más necesites eso, pues más necesitas entonces sufrir para merecer. Es que no sé nada de computadora, bueno, pero si es el único camino, no me digas que no puedes enfrentar el sufrimiento de agarrar una computadora y como un niñito de 3 años empezar a aprender a leer y a escribir en una computadora. Digo, si fuera el único camino, que siempre se pueden encontrar otras maneras. Pero pongo ejemplos de cómo somos tan comodinos que no enfrentamos la situación. Le echamos la culpa, pues, a que no podemos, a otras cosas, menos a nosotros mismos. Entonces, la aceptación profunda que pacifica y que sana, esa es la que realmente importa y de la que hablaremos enseguida de un descanso.